Ya chicos, ahora sí seguimos con la parte 2 de nuestra clase, donde vamos a analizar cada pregunta. Yo en el texto destaqué las ideas centrales que están relacionadas con las preguntas. Ustedes en su libro también lo pueden hacer. Está permitido desde hace un tiempo. Ya, entonces, nuestra primera pregunta es, ¿por qué la autora cita a Vargas Llosa? Yo lo dije en la primera parte del video. Aquí está Vargas Llosa. Es solamente aquí aparece que ella toma una frase que él dijo: lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Pero la pregunta es, ¿por qué la autora está citando a este autor? No qué dijo este autor, sino que ¿por qué lo hace? Lo hace entonces, como lo dije en la parte anterior del video, para hacer una referencia y para validar su opinión. Como ella está hablando del amor que siente por los libros, parte con esta frase para hacer una validación de la importancia que tienen estos libros, el proceso de la lectura. La pregunta 2 dice, según la autora, ¿qué pasaría si dejara de leer? ¿Y por qué crees que le pasaría esto? Entonces, aquí yo destaqué esta parte que la autora dice, ¿qué hubiera sido de mí sin la lectura? Y aquí ella hace referencia a que se imagina más como un canguro, como un hipopótamo, porque en realidad se le hace tan difícil imaginarse que no pueda leer, que es más fácil imaginarse como un animal. Entonces, ¿qué pasaría si ella dejara de leer? Dejaría de ser humana, ¿cierto? Porque es mejor imaginarse como un animal. Y luego dice, ¿por qué crees que le pasaría esto? Y ahí es donde ustedes tienen que inferir. ¿A ella le pasaría esto porque la lectura es importante para ella o no? Claro que sí. Entonces le pasaría esto por la importancia que tiene en la formación desde niña la lectura. La siguiente pregunta dice, l- la autora dice, dejar de leer es la muerte instantánea. Aquí lo tengo destacado. ¿Qué función tiene la lectura en las personas? Infiere. Entonces, esta pregunta no está aquí en el texto, sino que nosotros tenemos que deducirla. ¿Cuál es la función que tiene la lectura en las personas según lo que ella está diciendo? Entonces, ella dice que la lectura es prácticamente el oxígeno. Entonces, podríamos decir que la lectura nos nutre, nos alimenta, nos mantiene el cerebro activo, nos permite desarrollarnos y crecer como personas, personas que tienen opinión, que se interesan por un tema, que son perseverantes en conseguir lo que se proponen solo por el hecho de ese gustillo a leer, a investigar, no a quedarse con lo que te dicen. Yo siempre le he dicho que cuando un profesor está en clases, no siempre tiene por qué saberlo todo, no es erudito en un tema. Alguno de ustedes puede ser fanático, por ejemplo, de los videojuegos. Y si justo estamos hablando de una lectura en relación a ello, lo más probable es que esta persona que sea muy fanática de los videojuegos sepa mucho más que otro por la experiencia, por lo que ha tenido que leer para poder entender algunos trucos, etcétera. Luego tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿por qué no leer nos podría hacer menos libres y vivir mucho menos? Aquí yo tengo destacado eso. Sean menos libres que también, sino sobre todo porque viven mucho menos. Y esto yo lo indiqué en la parte uno del video, porque la lectura, niños, está relacionada con el acceso a la información y esto genera también cultura. Mientras más leemos, más cultos somos. El conocimiento nos conlleva a una libertad de acción y opinión. Cuando una persona es sometida bajo las reglas de otra, es por esto, porque no es libre y no es libre de pensamiento. Y como no es libre de pensamiento, no puede actuar por sí sola. Por ejemplo, en los partidos políticos hay distintas ideologías y cada uno está convencido de que su área, que su rama, que lo que persigue es lo mejor que le podría pasar a la sociedad. Y eso está en base a la lectura, a la investigación que ellos han hecho.
Lo mismo ocurre en la religión. Cuando uno toma partido por una u otra religión es porque a ti te convencen ciertos ideales y estos ideales están no en el aire, sino que en la lectura. Vamos ahora a la 5, que dice, ¿qué función cumple este ejemplo? Y aquí lo tengo destacado con rosado. La vida nos aprieta en las axilas como un traje mal hecho. ¿Qué nos intenta explicar? Entonces aquí ella comienza a decir que la vida es efímera, que es fugaz y que uno está lleno de sueños, pero la vida es tan corta que la rutina te va matando porque uno se levanta, va a trabajar, está cansado, come, se acuesta. Y así es una rutina constante. Pero ¿qué es lo que le da este sazón a la vida, según esta autora? Es la literatura. Entonces, ¿qué nos intenta explicar con esto de que la vida nos aprieta la axila? La autora nos intenta explicar que la vida es tan cortita y que es mucho más pequeña que todos los sueños que nosotros tenemos que aprovecharla a concho. ¿Y cómo lo hacemos? Según ella, dice que tenemos que viajar en esta literatura, porque la literatura es esta herramienta virtual, poderosa, hipnotizante, que va a lograr que tú viajes y realices todos estos sueños que tú tienes en tu mente. Luego la pregunta 6, que es esta de acá, se las voy a mostrar porque esta no tiene relación con ninguna cosa que pudiera estar destacada en el texto, sino que es una interpretación, pero que tiene que estar muy bien redactada esta respuesta. Dice, ¿has encontrado el libro perfecto para ti? Si tu respuesta es sí, menciónalo y di qué te atrajo de él. Y si tu respuesta es no, menciona qué debería tener ese libro para que fuera perfecto. Entonces, si tu respuesta es sí, tú tienes que poner el nombre del libro y qué fue lo que te atrajo de él. Y fundamentar eso. No poner porque me encantó, o porque era divertido, o porque era corto. Eso no es una respuesta de octavo año básico. Entonces, y si tu respuesta es no, porque yo creo que aquí varios van a poner que no, y no está mal, ustedes tienen que poner que no han encontrado el libro y ese libro debería tener, y ahí se tienen que explayar en las características. No pongan solamente que sea corto, que sea interesante, pero ¿qué es lo interesante para ti? Porque lo interesante para Rocío quizás no es interesante para Vicente. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué imágenes usa la autora para referirse a los libros? Imágenes, niños, son metáforas, son palabras embellecidas. ¿Cómo ella caracteriza los libros? Y aquí yo les dejé un ejemplo, y el ejemplo que les dejé es susurro embriagador. Yo quiero que ustedes mencionen dos. Entonces, quien ya las encontró se va a dar cuenta que aquí hay varias. Miren, son un antídoto para el dolor. O sea, que el libro es como una píldora que necesitamos cuando nos duele la cabeza y esa es la solución. Eso es un libro. Un calmante para la desesperación. Un excitante contra el aburrimiento. Entonces, para ello, cuando una persona está muy aburrida, lo único que la puede sacar del aburrimiento es un libro. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice la 8. ¿Qué significa que a través de los libros nos hermanamos? Entonces volvemos al texto y por acá dice, gracias a los libros nos hermanamos. ¿Se acuerdan que en la parte 1 estuvimos leyendo este fragmento? Y ella cuenta que a veces se encuentra con gente que está leyendo un libro y está muy ensimismado en esta lectura y ella ha leído el mismo libro y ha sentido quizás las mismas sensaciones y emociones que está sintiendo este lector. Y eso en ella hace clic, o sea, siente de inmediato esa afinidad con esa persona, solo por el hecho que le guste lo mismo que a ella. Es como cuando nosotros nos juntamos con personas que tenemos gustos en comunes por la música, ya, pero acá esto es espontáneo, es decir, tú te encuentras en la calle o te encuentras en un bus, te encuentras en un paradero con alguien y que esa persona esté interesada en algo que a ti te interesó, se genera esta hermandad, una hermandad de literatura, por así decirlo. Ya, vamos ahora a la pregunta 9. Y yo creo que esta fue una de las más fáciles. ¿Por qué el texto se llama El amor de mi vida? Pero aquí, para que la respuesta esté súper completa, no solamente hay que poner lo que muchos pusieron en sus trabajos que entregaron en la parte 1. El texto se llama El amor de mi vida porque ¿quién es el amor para ella?
Aquí ella dice, los libros son la presencia más constante de mi vida, mi mayor apoyo, en muchos sentidos, el amor de mi vida. Entonces, el texto se llama así porque para la autora los libros son el amor de su vida. ¿Pero qué significa que sean el amor de su vida? Que es un elemento vital, que ella se muere sin los libros. Y aquí sería súper relevante y complementario que pusiéramos lo que nosotros pensamos en primera instancia en amor, y que ella también hace una referencia en esta lectura. Ella no cree en el amor de las almas gemelas ni de las medias naranjas. Lo que ella sí cree es que hay un libro para cada persona esperando en algún rincón del mundo. Y ahí nuestra respuesta sería completísima. Y la última, que está destacada aquí con morado, dice, ¿qué representa la portada del libro según el texto? Y yo destaqué aquí, ¿qué invulnerable se la ve, protegida por el hechizo de la lectura? Entonces, ¿qué representa la portada de este libro, que se llama El amor de mi vida, de esta misma autora? ¿Qué representa esta anciana que está acá? Una anciana que, cierto que está a punto de morir, que lo más probable es que ya no tenga salida en este viaje, que se le aproxima la muerte, pero ella, por el hecho de estar leyendo, tiene una coraza, tiene una razón de vivir, tiene una motivación. Ella en este momento está siendo invulnerable, es decir, que no le puede pasar nada, porque está protegida bajo el hechizo de la lectura. Eso es lo que ella nos quiere decir con todo este texto, con toda esta columna de opinión, está haciendo referencia y promoción a su libro de Rosa Montero, El amor de mi vida. Y con estos tips que les estoy dando, les van a quedar unas respuestas, pero magníficas. Y cuando ustedes hayan arreglado su trabajo, me lo van a enviar y esa va a ser nuestra evaluación. Así que cualquier duda me consultan. Adiós.